Muy buenas tardes, este grupo está conformado por Leslie Arias, Hamilton Hill, Melissa Polanco, Vanessa Vanegas y Camila Vallejo Espina. El día de hoy vamos a abordar el tema de aporofobia, el rechazo al pobre de Adela Cortina. Es autora de inicio al tema citando el primer párrafo del libro 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Allí mencionan la analogía que este periodista hace con la siguiente frase: el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Allí este periodista recrea el inicio de la humanidad y su condición como seres pensantes, pero con esa interpretación y asignación de nombres nos damos cuenta que ni las realidades sociales, sentimientos o emociones no se pueden palpar concretamente ni señalar. Pero con esa interpretación y asignación de nombres nos damos cuenta que ni las realidades sociales, sentimientos o emociones se pueden palpar ni se pueden señalar, como lo menciona la autora. Por eso es necesario nombrar estas situaciones, estas condiciones, para reconocerlas. El capítulo primero se renombra una lacra sin nombre, porque a pesar de que existen calificativos como racismo, homofobia, cristianofobia e inclusive misoginia, hay realidades sociales que no eran reconocidas, como el rechazo al pobre. Entonces, la lacra, que permanece sin nombre, podría estar en el anonimato, pasando desapercibida pero haciendo mucho daño, y convertirse en una ideología. Entonces el daño yace en el que, al no tener nombre, ni siquiera se puede denunciar, porque básicamente no existe en la mente de las palabras, pero sí en las acciones. Es por esto que Adela analiza de una manera más crítica las condiciones de las personas que son etiquetadas como pobres y por lo tanto son tratadas de una manera denigrante en muchas ocasiones por esa misma condición que se les asigna socialmente. Explica que las fobias son rechazos que históricamente se han nutrido hacia determinado grupo de personas y se impone con superioridad al considerar que ese grupo de personas tiene menos valor, sea por su sexualidad, etnia o religión. La autora menciona la rotunda necesidad de asignar un nombre a aquella actitud de rechazo al pobre y se apoyó en un diccionario griego en el que encontró la definición de aporos como aquella manera de dirigirse a los pobres, construyendo así el término de aporofobia. Y como fundamento también tomó el libro de Ética, la vida moral y la reflexión ética, que pretendía generar reflexión sobre la ética y filosofía en la vida cotidiana. También la importancia de hacer respetar la dignidad de las personas, evadiendo o eliminando conductas como la discriminación social y económica. En una parte hace mención de un capítulo también del libro Los Nadies de Eduardo Galeano, en donde menciona que la solución a las desigualdades está directamente relacionada con la educación y la mejora de las instituciones. Un ejemplo de este mal que está presente en todo el mundo es que cuando un extranjero llega a determinado país, dependiendo de sus condiciones económicas, es tratado de ciertas maneras. Entonces, cuando es de otro lugar, pero tiene dinero, no es tan indigno el trato. Pero cuando es extranjero y pobre, es visto como el peor daño que le ha pasado al lugar. Entonces, con el término de aporofobia, permite que estos actos inadecuados sean reconocidos y de la misma manera sean mitigados hasta ser eliminados totalmente. Con esto se pretende que el respeto hacia el otro sea un principio fundamental, sin permitir que las diferencias sean excusas para herir a alguien más. También en este libro se resalta la necesidad de empatía y de compasión que es descrita en dos clases. Una es la compasión cobarde, que vendría siendo la impaciencia del alma por librarse de emociones no deseadas, como ver a alguien aguantando hambre y voltear la mirada para evitar ver ese sufrimiento. Y el otro tipo de compasión es el sentimental, que es la que asume una desgracia ajena hasta el final y muchas veces actúa en pro de solucionar ese mal ajeno. Con todo lo anterior, la autora hace un llamado a reconocer la igualdad, la dignidad, el respeto de todos los seres humanos como una raza única. Recordemos que los cambios sociales pueden durar siglos, pero siempre es bueno tomar la iniciativa para contribuir a este cambio desde ahora. A continuación, mis compañeros ampliarán más sobre este tema. Sobre el segundo capítulo de la aporofobia, el cual tiene 5 subtítulos que vamos a desglosar y hablar hoy aquí. Bueno, el primero es la clave del odio, el que desprecia o el despreciado. Bueno, este primer fragmento nos habla de un grupo de gitanas que se acerca a pedir limosna en la Plaza Mayor de Madrid. Y bueno, y llegan unos hinchas holandeses que estaban en el lugar y deciden darles limosna, pero pues lo hacen con una actitud muy déspota y humillativa,
porque les ordenan a bailar y hacer flexiones, y obviamente esto con una actitud supremamente machista. La noticia salió en los diarios y la reacción de muchos comentaristas fue mostrar una versión diferente, diciendo que eran ladronas, que los holandeses simplemente no estaban acostumbrados a ese tipo de situaciones y que esas gitanas lo que hacen es degradar a la prestigiosa imagen de Madrid. También rechazan la actitud del gobierno en caso de llegar a favorecer a este tipo de personas con ciertas necesidades y conciben intolerable que se les llegara a brindar un hogar o algo parecido. Aquí es donde surge la primera pregunta que podemos ver en pantalla, que es ¿dónde reside la causa de las fobias? ¿En el que desprecia o en el despreciado? Y pues realmente la respuesta es simple porque la fuente de la que surge el odio y el desprecio es el que odia, no el despreciado. Y ante la situación que se ve en el cuento que nos relatan, surge una cuestión de odio en la cual es oportuno citar a André Glucksmann, quien menciona 3 tipos de odio, ¿no? Que es el antiamericanismo, el antisemitismo y la misoginia, que de hecho ahí concluye que el odio existe. Además, el odio reside en quien odia, más no en el colectivo de objeto de odio. Quien lleva incorporada una fobia siempre la justifica culpando al colectivo que desprecia. Es lo que podemos ver en la última imagen, lo cual significa que siempre buscamos culpar a los demás de algo que la verdad y realmente nos corresponde a todos. Y bueno, así concluimos la primera parte del segundo capítulo. Bueno, como segunda parte tenemos los delitos de odio, discurso del odio, que son 2 patologías sociales. Hablando pues en un principio del sinhogarismo, que es un problema social latente actualmente en cualquier estado. Es la persona que no tiene siquiera la protección de un hogar, por precario que sea. Tampoco posee ni un mínimo de intimidad para su vida cotidiana. Esto ya en sí mismo es un resultado de la porofobia, de la actitud de desprecio al pobre, eh, que es como una desatención generalizada. Como todas las actitudes en determinadas condiciones pueden llevar a cometer delitos por acción y no solo por omisión. Por ejemplo, en este caso, contra las personas en situación de exclusión o en riesgo de exclusión, que tienen una vulnerabilidad. Estos delitos reciben el nombre de hoy en día como los delitos de odio. Y ya hablando de este concepto, se entienden que son todas aquellas infracciones penales y administrativas cometidas contra las personas o la propiedad por cuestiones de raza, etnia, religión o edad, discapacidad. Desde esa perspectiva, desde una perspectiva sociológica, se pueden entender como actos de violencia, hostilidad e intimidación dirigidos hacia personas seleccionadas por su identidad. eh, Eso en cuanto a los delitos de odio. En cuanto al discurso del odio, se entiende o consiste en cualquier forma de expresión cuya finalidad consista en propagar o incitar, promover o justificar el odio hacia determinados grupos sociales desde una posición de intolerancia. Em, Esto pretende estigmatizar a determinados grupos y así lograr que se traten con más hostilidad. Eso en cuanto al segundo punto. Bueno, en el tercer punto tenemos la fábula de El lobo y el cordero, en el cual pues se expone una fábula en la que el lobo le dice al cordero que lo va a castigar por hablar mal de él.
a pesar de que el cordero ni siquiera había nacido cuando pues, sucedió eso, ¿no? El lobo decide condenarlo solamente por rumores que decían que un cordero fue el autor de tal molestia. La anterior fábula es bastante adecuada para explicar bastantes bases del odio. Este siempre va dirigido a un colectivo de personas, la cual apoyan el odio y hacen una división, ¿no? Creando unos ellos excluyentes, claro está, y un nosotros de superioridad, en el que se estigmatiza a un grupo de personas, ya sea por su raza, su religión o género, justificando que son dañinos para su sociedad. Por otro lado, el precursor de tales ideologías alcanza un discurso a base de rumores, no de argumentos suficientes, en el que promueve el odio generalizado y hace culpables a las minorías vulnerables de las desgracias de su estado, ¿no? Por ejemplo, en la economía, o en la imagen de este, sembrando en la mayoría de personas un sentimiento de venganza, como el caso del lobo, y condenando incluso a generaciones que ni han nacido, sin darles ni siquiera la oportunidad de ser conocidos, pues así robándoles su identidad y idealizándola como incorrecta, ¿no? Por esto es característico en las personas que comparten este odio la creencia de una desigualdad estructural, en la que ellos adquieren una superioridad innata que les concede el permiso de tratar a la víctima como un objeto, un simple medio que no lo merece, eh, el privilegio que nos concedía Kant a toda humanidad de ser un fin. Además, se les hace muy complejo aceptar una sociedad pluralista, lo cual cabe mencionar, no es fácil, ¿no? Pero da un lugar a despreciar y privar de dignidad a un ser humano con una visión diferente, la cual en muchos casos puede terminar siendo enriquecedora para una cultura. Y bueno, pues se concluye que la necesidad de construir la igualdad, virtud de una sociedad democrática, desde la educación formal e informal, así como en instituciones políticas y económicas. Y pues así, de este modo, apropiarse más de lo que en realidad significa igualdad, ¿no? Acercarnos un poquito más a este término. Así finalizamos este tercer punto. Bueno, en el cuarto punto tenemos el Estado y sociedad civil, una cooperación necesaria. Em, este capítulo hace referencia tanto como a la policía como a la sociedad civil, de hacer como un cuestionamiento o una capacitación para identificar con más precisión todos estos actos de aporofobia, de racismo, etcétera, lo que conlleva a que esto, esto mejore las relaciones en la sociedad como tal. Esto fue debido a que el Ministerio del Interior de España em, solicitó un informe con el objetivo de minimizar los riesgos que sufren determinados colectivos vulnerables para concienciar a la sociedad y a los medios de comunicación, para adoptar una actitud de tolerancia cero y reforzar la confianza de las víctimas en los agentes del Estado como tal. Y pues recalco de que eso es tanto de la policía como de la sociedad civil. Esto es en cuanto al cuarto punto. En cuanto al quinto, el pobre es en cada caso el que no resulta rentable. Nos dice que la porofobia es un tipo de rechazo peculiar, distintos de otros tipos de odio o de rechazo. Entre otras razones, porque la pobreza involuntaria no pertenece a la identidad de una persona como tal, ni es una cuestión de opción, pues ya quienes la padecen pueden resignarse a ella y pues acabar
agradeciendo por cualquier mejora que se les ofrezca. Y pues las preferencias adaptativas también que se les ofrezca, que les ofrece el Estado. Una situación que pues obviamente es denunciable críticamente porque supone mantener en la miseria resignada a quienes ni siquiera tienen conciencia de ella, pues ya que nacieron en esta condición. Y también cuando la pobreza económica involuntaria es un mal que se padece por causas naturales o sociales y pues que obviamente en este siglo se puede eliminar siguiendo algunas pautas y llegar pues a esta afirmación ha sido un trabajo que se viene realizando desde siglos anteriores a través de revoluciones, eh, etcétera. Em, Ya esto nos lleva como a una reflexión intrínseca de que nosotros, por naturaleza humana, siempre queremos ayudar a los demás, pero también tenemos que hacer una reflexión para mirar qué estamos haciendo nosotros en realidad, para parar todos estos actos, para frenar la porofobia y también ayudar a las personas que están en esa vulnerabilidad. Ya nos dice el texto de que pues va de la mano en las instituciones morales con las instituciones políticas y económicas para brindarles asesoría y crear más oportunidades y em, ejercer ya la razón de humanidad como tal hacia los demás. Y esto sería todo el segundo capítulo. Voy a exponer el capítulo 7. Entonces, erradicar la pobreza, reducir la desigualdad, en el cual empezamos con la cita de Smith en 1997, el cual dice: de la corrupción de nuestros sentimientos morales, que es ocasionada por la disposición a admirar a los ricos y los grandes y a despreciar o ignorar a los pobres y de bajas condiciones. Entonces, el primer ítem es el pobre en la sociedad del intercambio, el cual a lo largo de este capítulo se habla de que los pobres son los que parecen no poder ofrecer nada a cambio en la sociedad basada en el juego del intercambio, que consiste en dar con tal de recibir. Este es pues la clave de nuestra sociedad contractualista, en la cual pues también cabe resaltar que utilizan a los pobres sometiéndolos a este principio del intercambio y el principio Mateo, el que dice: a quien más tiene más se le dará y a quien tiene poco hasta lo poco que tiene se le quitará. Bueno, en el mundo del intercambio o de esta sociedad de intercambio se generan muchos sentimientos de rechazo a los pobres que pueden, bueno, hablando un poco sobre el rechazo o la actitud del rechazo al pobre, se habla sobre nuestro cerebro que rechaza o tiene una actitud incorporada evolutivamente porque tiene una actitud de rechazo al pobre. Entonces, en el cual seguimos con Stefan, el cual dice que la compasión no es solo el juego de toma y daca, sino sobre todo el reconocimiento de que el otro es un igual, con el que existe un vínculo que precede a cualquier pacto. Bueno, en este pues nos dice que evolutivamente pues nuestro cerebro tiene tendencia a rechazar al pobre y pues con la compasión lo podríamos arreglar o solucionar. Bueno, tenemos el cerebro aprófobo, que ya pues hablamos antes de él, en el cual pues se deben ignorar estas tendencias apórófobas y mejorar estas características educando nuestro cerebro a lo largo de nuestra vida, debido a que las características que adquirimos no se heredan. Bueno,
También pues tenemos cómo producir un cambio de dirección de ideas igualitarias en el cual se pretende entonces crear instituciones políticas, educativas y culturales que ayuden a enfrentar los delitos y el discurso del odio al pobre, ya sea con educación familiar, en escuelas, en medios de comunicación o pues ya en la vida social, y con instituciones o organizaciones que configuren estos caracteres apórófobos. Bueno, tenemos al profesor Adam Smith, el cual es profesor de filosofía moral y presenta su obra, su gran obra económica en 1759, en el cual habla sobre la teoría de los sentimientos morales y en ella dedica un apartado para reflexionar sobre la corrupción de los sentimientos morales que proceden de la tendencia a admirar a los ricos y despreciar a los pobres. Él es muy importante debido a que en este apartado figura el comienzo del capítulo. Bueno, tenemos por último qué es lo justo, en lo cual para lograr esto es indispensable construir instituciones y organizaciones ligadas a la economía que encaminen este sentido. Y pues también sería recordar que la economía es una ciencia que trata de superar la escasez y eliminar la pobreza. A modo de reflexión nos deja esta pregunta que dice: eliminar la pobreza, ¿es una justicia o una obligación de beneficencia? Entonces seguimos con el ítem 2, en el cual nos dice: es un deber de justicia erradicar la pobreza económica. Bueno, la mayor parte de la historia humana siempre ha sido para eliminar la pobreza, y pues esto lo realizan determinadas personas, grupos o instituciones voluntariamente, aunque pues esto corresponde, corresponde a los cumplimientos de los poderes políticos, como lo es el Estado, las uniones supranacionales, entre otras, y el poder económico, que son las instituciones económicas y financieras. Entonces tenemos, para aclarar si se trata de una cuestión de justicia o de beneficios, pues es necesario llevar a cabo estas 4 tareas, que son: en primer punto, tenemos precisar quiénes son los pobres desde el punto de vista económico. Segundo, pues tenemos que averiguar si la pobreza es evitable o si por el contrario la humanidad debe acostumbrarse a ella y únicamente reducirla. En el tercero, aclarar si un derecho de las personas que la sociedad las sitúe en condiciones de salida equitativas. Y el cuarto, poner en claro si lo que importa es eliminar la pobreza o también reducir las desigualdades económicas que se tienen. A lo largo de los capítulos siguientes se van a ir abordando estos puntos y aclarando mejor. Entonces, bueno, tenemos el tercer punto, en el que dice: la pobreza es falta de libertad. Entonces tenemos que es necesario encontrar parámetros para averiguar en qué medida progresa la lucha contra la pobreza, pero estos parámetros desde un punto de vista económico es una tarea un poco difícil, en el cual pues tenemos como primer lugar propuestas cuantitativas, que son: esta línea son pobres y lo que estén por encima pues ya son ricos. Las métricas monetarias, que en este se deben pues no se presentan algunos inconvenientes debido a que no satisface las necesidades básicas de muchas personas, en la cual pues no se tiene en cuenta el contexto, debido por ejemplo a las ubicaciones geográficas, geopolíticas, el valor del dinero en sociedades desarrolladas que en economías informales. Antes de esto, en la línea de la pobreza, pues se tiene como ejemplo el Banco Mundial, en el cual pues se considera pobreza extrema en el 2005 a las personas que tenían menos de $1.25 al día, y pobreza moderada a las personas que tenían menos de $2 al día. Bueno, tenemos índices complejos, en el cual estos índices son los más adecuados debido a que toman
además de la renta o el consumo, también tienen en cuenta el analfabetismo, la esperanza de vida, la mortalidad infantil, entre otras. Y pues Jeffers Sachs nos tiene 3 grados de pobreza, en el cual pues la pobreza extrema o absoluta, que nos dice en donde las familias no pueden satisfacer las necesidades básicas. La 2 es la moderada, en donde estas necesidades básicas son cubiertas, pero de modo precario. Y la tercera, que ya es la relativa, donde pues estas necesidades pueden cubrirse. Bueno, tenemos ya a Amartya Sen, el cual pues propuso una caracterización de la pobreza que es sumamente acertada, en donde dice que la pobreza es, a fin de cuentas, falta de libertad. Bueno, esto se ve evidenciado en lo primero, es lo primero, en lo cual la falta de libertad genera una discriminación negativa entre las personas en la capacidad tan básica como la de organizar la propia vida y perseguir la felicidad, ya que solamente pues la mitad de las personas cuenta con los medios para ser libres. Bueno, seguimos con el cuarto ítem, que es la pobreza es evitable, en donde los pobres, tenemos esta cita donde dice, los pobres son como las sombras en un cuadro, proporcionan el contraste necesario, de Philip Eckert en 1740. Bueno, tenemos que muchas constituciones proclaman el derecho a la felicidad, pero que en realidad estos derechos no existen y reclaman un brindis, es decir, que fanfarronean con este derecho de la felicidad. Bueno, tenemos aquí unos actores como los son la ética griega, que nos dicen consistió en intentar desentrañar qué virtudes debe desarrollarse en una persona para hacer elección acertada y tomar decisiones inteligentes en la búsqueda de la vida buena. Bueno, tenemos ya, bueno, en esta nos dice que la vida buena no depende de las riquezas, pero sí es muy importante los bienes materiales. Bueno, estos son necesarios. Bueno, Aristóteles nos dice que la felicidad no consiste en poseer riquezas. Y los estoicos, que son de la escuela posaristotélica, nos dicen, el sabio no lamenta la pobreza porque no está en las manos ser pobre o rico. Y la sabiduría consiste en buscar la felicidad en lo que sí depende de nosotros. Bueno, tenemos un autor que es Seneca, en el cual pues en sus escritos de la pobreza dice que la pobreza puede ser un bien porque consagra al espíritu y la riqueza son un obstáculo. Esto se lo dice en unos escritos a Lucio. También dice que en las cartas sobre la ventaja de ser pobre, entonces dice que librarse del temor a ser pobre porque el pobre no tiene los temores y las preocupaciones del rico. Y además de esto nos dice que ser pobre libera el espíritu y es mejor para ser un filósofo. Pero a pesar de esto, Seneca, a pesar pues de todas estas reflexiones que hace, no optó por la pobreza. Bueno, ya hablando un poco sobre las Naciones Unidas, se propuso en el 2020 Objetivos de Desarrollo del Milenio, en el cual pues quedarán cumplidas en el 2015. Y pues cabe resaltar que pues propusieron como primer meta erradicar la pobreza extrema y el hambre, aunque la pobreza extrema y el hambre imposibilitan alcanzar cualquier otra meta. Y bueno, de nuevo en el 2015 propusieron los objetivos de desarrollo sostenible que deberían cumplirse en el 2030, encabezados en este caso por la meta de el fin de la pobreza a secas. Listo, los dejo con mi compañera. Muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición de la compañera anterior, vamos a empezar a hablar de la naturaleza del cerebro humano. Existen varias o distintas teorías sobre la naturaleza del cerebro humano, pero entre las que más destacan están dos teorías principales. La primera es que el cerebro funciona como una máquina y la segunda es que el cerebro funciona como un sistema autónomo. Generalmente varios autores se identifican más con
con la teoría de que el cerebro funciona como un sistema autónomo, puesto que es parte de nuestra naturaleza sentir la necesidad de tener el control sobre las cosas. Y por un hecho pensar de que el cerebro del cuerpo humano es una máquina que siempre está procesando datos y dando respuestas, pues llega a generar como un conflicto emocional de nuestros intereses personales. Empezando con la idea de que el cerebro funciona como un sistema autónomo, varios, varias teorías afirman que el cerebro es un órgano evaluativo, es decir, que siempre está evaluando las acciones que pasan en su medio. Estas valoraciones facilitan mucho las actividades diarias y la supervivencia del ser humano. Si no existiera esta capacidad evaluativa del cerebro humano, esto no permitiría que el cerebro tuviera la capacidad de evaluar cosas que nos suceden en el entorno y que son las que nos permiten a nosotros eh, percibir estímulos y evaluar esos estímulos externos que siempre nos están ayudando con el aprendizaje y a recordar muchas cosas. ¿Por qué lo dicen los autores de esta manera? Porque pensándolo detalladamente, si nosotros decimos que el cerebro es una máquina, ¿cómo podríamos procesar las cosas que a diario nos están pasando en nuestro entorno y que permiten que esas experiencias que nos pasan desde el día que nacemos empiecen a forzar nuestro carácter a medida que pasa el tiempo? Es por eso que todos los cerebros de los seres humanos funcionan totalmente diferentes, porque los cerebros se van adaptando a las situaciones que pasan en su entorno. Y puesto que todos tenemos entornos diferentes, esto va a hacer que nuestra forma de asimilar los estímulos vaya a ser diferente entre una y otra persona. Es por esto que cada ser humano existen diferentes tendencias de conflicto. ¿Por qué? Porque el cerebro, o digamos una persona en general, tiende como a generar más conflicto en temas que para otra persona sean un poco más fáciles de resolver, mientras que para una persona puede ser un conflicto la paz mundial o el hambre que está pasando, digamos, alguna cierta sociedad, para otra un conflicto puede llegar a ser qué zapatos me voy a poner o qué ropa me voy a poner mañana. Y es por esas mismas situaciones que van forjando nuestro carácter. Em, También se dice que el cerebro es un procesador de historias. Por eso mismo que hablábamos de que cada historia o cada acontecimiento de nuestra vida que va generando esos estímulos en el cerebro son los que generan que nuestro cerebro se vuelva en un procesador de historias que va narrando y narrando la historia y tratando de ir pensando a futuro cómo seguir con esa narración de la historia de acuerdo a los acontecimientos que han pasado pues anteriormente. Por eso se dice que el cerebro no es para nada un procesador lógico. Platón hablaba de los mitos de auguria, donde dice que un señor que conduce un carro al lado debe controlar dos caballos, uno blanco y uno negro. Y ese blanco y ese negro hace mucha referencia a lo que son nuestros pensamientos. Y es porque siempre que estamos ante una situación, estamos viendo cómo evaluamos las situaciones para obtener la la mejor solución, ¿sí? Siempre va a estar entre nuestra mente ese caballo negro que nos va a tratar de guiar por el camino equivocado de la vida, pero es donde ahí tenemos que empezar a evaluar si le estamos dando la importancia adecuada a ese caballo negro o si nos estamos yendo más por ese caballo blanco, que es el que nos permite evaluar y encontrar las mejores soluciones para las cosas que nos permitan pues cometer menos tropiezos, por decirlo así. Entonces Aristóteles habla de la ética y dice que dar con el deseo recto entre muchos que entran en competencia. Y pues esto en general es muy parecido a lo que acabo de hablar, de que siempre nosotros estamos evaluando miles de circunstancias o miles de teorías que nos permitan encontrar una en la que nosotros veamos más beneficio y que a la vez
no tengamos tantas repercusiones en el ambiente o en las personas que se nos acercan a nosotros. Bueno, somos biológicamente xenófobos. El cerebro genera, bueno, y está la otra teoría, perdón que me devuelva, está la otra teoría donde dice que el cerebro funciona como una máquina. Y es Minsky el que da esa teoría de que el cerebro funciona como una máquina que da de forma mecánica una agrupación de subagentes. Y esos subagentes que están como encarrilados a cada una de las acciones que debe realizar el cerebro son los que determinan las acciones lógicas a continuar de las cosas. Y es ahí donde Egleman como difiere demasiado de esa teoría y da un ejemplo de Gibson. Gibson es una persona, bueno, en una historia en la que cuenta que Gibson iba manejando ebrio por una calle y lo para un policía y ese policía le hace una prueba de alcoholemia y efectivamente la prueba de alcoholemia da positiva a que el hombre está alcoholizado y que tiene un grado alto de alcoholemia. Entonces, al ver esa circunstancia que pues le iban a llevar preso, que le iban a multar y todo eso, él empieza a generar muchos injurios sobre los judíos. Esos injurios sobre los judíos más adelante llegan a bocas de varias personas y luego llevan a Gibson a juicio. Y en ese juicio se dividen en dos los pensamientos críticos de las personas presentes en ese juicio. Los primeros que culpaban a Gibson por esa forma de hablar despectivamente de las personas, de, de la forma en la que condució borracho, y la otra defendía a Gibson porque simplemente decía que Gibson estaba borracho y que por eso las palabras que decía eran incoherentes. A mi punto de vista, pienso que eh, Gibson a lo mejor sí tenía esos pensamientos, solo que muchas veces uno tiene esos pensamientos, pero los reprime para no causar como polémica entre la gente, porque por ahí dicen que los borrachos y los niños son los que pues menos dicen mentiras, y es porque en esa circunstancia de vulnerabilidad en la que uno se encuentra en el alcohol, permite que uno exprese más libremente las digamos que los pensamientos que uno tiene sobre una cosa o sobre una persona. Entonces ahí es donde nos tratan como los autores de cuestionar es cuáles son esos pensamientos que nos están generando como más conflicto interno y si es posible dirigirlos, porque sabemos que hay unos pensamientos que suelen ser un poco más críticos que otros y es como muy necesario llegar a evaluar cómo podemos hacer que esos pensamientos se redirijan y podamos como reprimirlos en lo máximo para no generar conflictos con nosotros mismos y con la sociedad. Bueno, y ahora vamos a hablar del origen de la porofobia. Y dice el autor que somos biológicamente xenofóbicos. Dice que nuestra identidad humana innata nos predispone a desarrollar tendencias evaluativas. Nuestra identidad nos hace sociales e individualistas. Y las tendencias que entran en conflicto son las de autointerés. Y es claro porque el ser humano siempre va a velar por su bienestar primordial que por el de las otras personas. Y es en ese mismo bienestar que nosotros buscamos las necesidades biológicas básicas como comer, dormir, reproducirse. Y entre esas necesidades, nosotros siempre nos vamos a poner por encima de los demás. Y es ahí donde viene la teoría de Gleman, que existe un miedo a los extranjeros completamente natural, porque la gente prefiere que las personas que tienen su mismo aspecto y hablan como ellos.
porque nosotros no estamos acostumbrados a las cosas que son diferentes para nosotros. Eh, digamos que los tratos familiares nos generan a nosotros seguridad biológica y las cosas que para nosotros son extrañas nos generan mucha inseguridad e incomodidad. Es por eso que para nosotros es muy admirable cuando vemos que una persona eh, deja como todo su mundo atrás y se dedica a viajar, a conocer el mundo, a, a conocer nuevas tierras, a conocer nueva gente y a dejar como toda esa estabilidad económica por la que nosotros siempre como que estamos buscando, porque esa estabilidad económica es la que nos genera a nosotros bienestar, en la que nosotros no vemos como una perturbación del cerebro, digamos que considerable, sino que siempre estamos como en un balance entre las cosas que nos perturban y las que nos satisfacen. Entonces a nosotros nos da miedo ese pensar de cómo sería aventurarse a nuevas cosas, porque en esa misma aventura a nuevas cosas nos vamos a encontrar con situaciones y con circunstancias que para nosotros puede que no sean de nuestro agrado, y también porque esas circunstancias y enfrentarnos a un momento o una crisis en las que nosotros no tengamos, digamos, un balance económico que nos permita lograr muchas cosas que tenemos planteadas, eh, nos vaya a afectar. Y es por eso también que hablando de los autointereses que se generan, es que el bienestar familiar es algo que siempre ha primado en la sociedad. Hablaba el autor que eso se ve desde tiempos primitivos, donde las comunidades siempre se conformaban por las mismas personas, con la misma raza, con las mismas condiciones económicas. Entonces eso generaba siempre como un, como un equilibrio, como una tranquilidad y no generaba conflictos, sino que siempre al relacionarse uno con las mismas personas genera más confianza. Y pues uno mira, digamos, las películas o en los textos donde a veces esas comunidades al enfrentarse a otras comunidades, pues como el principio fundamental de las comunidades en esas épocas era la supervivencia, esa necesidad de la supervivencia, de lo que era la pelea por la comida, la pelea por el refugio, esas mismas peleas generan como esa desconfianza biológica a lo que es extraño, a lo que es diferente a nosotros, porque eso nos genera como cierta competencia biológica. Entonces, ahí es donde dice que la porofobia tiene su raíz biológica en esa tendencia a poner entre paréntesis lo que percibimos como perturbador. Y es ahí donde algunos cerebros humanos desarrollan más la empatía que otros. Y es que la empatía es el mismo hecho de ponerse en los zapatos de las otras personas y de vivir las circunstancias que les rodean a los demás. No es lo mismo una persona que nació en un recurso, perdón, en una población de escasos recursos, que no tuvo las mismas facilidades económicas para estudiar, para desempeñarse profesionalmente, que una persona que siempre tuvo todas esas comodidades. Y es por eso que existe también esa porofobia por esa misma circunstancia de que como esas mismas personas no tuvieron esas circunstancias, el ser humano siempre tiende a generalizar las situaciones. Y como la situación y el común denominador de las personas de escasos recursos es que como no tienen las mismas posibilidades, como tienen más, digamos, eh, aguantan más hambre, por decirlo así, tienen que luchar más en la vida, es ahí donde se ve que se presenta más la delincuencia, la drogadicción, el robo, el hurto, la misma violencia intrafamiliar. Y por eso es que nosotros, o bueno, la gente de poder adquisitivo, siempre está tratando de que su entorno o su familia
no se rodee de esas personas, porque esas personas les generan a ellos como ese paréntesis perturbador del que hablaba el autor, de que es una incertidumbre de qué tipo de persona sea, si es ese común denominador de las personas de escasos recursos, o si de verdad ese es un paréntesis aparte de una persona que tenga unos pensamientos diferentes. Entonces eso viene desde tiempos atrás en el que siempre se ha mirado al pobre como al malo o al ladrón, que permite como que haya como entre esa cierta rivalidad entre la clase alta o media y la clase pobre, por esa misma falta de empatía que generan muchas, ¿cómo decirlo así? Muchas poblaciones. Porque si desde que el niño nace existiera esa necesidad de unificar las comunidades, de que los pobres se junten con los ricos, existiría mucha más empatía con el ser humano, existiría menos conflicto y más empatía hacia ambos lados de la moneda, por decirlo así. Pero como lo que decíamos anteriormente, siempre va a existir esos autointereses y la necesidad o la seguridad que representa lo conocido, es por eso que siempre se va a dividir como esa brecha entre las diferentes clases sociales.